Buenas tardes, señora Procuradora Adjunta, señores directores de defensorías, colegas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Nosotros somos quienes agradecemos este espacio que nos da la Procuraduría para compartir con ustedes este informe de investigación que titulamos Nuevas perspectivas de los derechos humanos y la cultura de legalidad en Guatemala. La motivación principal que tuvimos para pensar en este tema es que desde hace probablemente algunas décadas nos llamaron la atención los diversos enfoques que sobre los derechos humanos existían en el país a través de criterios, ideas, opiniones, y también nos llamó la atención que pues hayan sido muy poco analizados o investigados. Entonces consideramos utilizar la técnica de los grupos focales para no solo profundizar en estas percepciones o opiniones, sino también encontrar algunas posibles vías de solución. En ese sentido, conformamos varios grupos focales entre medios de comunicación, sector privado, sociedad civil, para escuchar cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus percepciones sobre los derechos humanos, y nos llevamos la sorpresa de que muchas de estas, pues, nosotros ya las habíamos registrado en nuestro análisis. Y también, pues, obviamente vimos una íntima conexión entre los derechos humanos y la cultura de legalidad, y por eso titulamos la investigación de esta manera. Entonces vamos a iniciar con la presentación. En primer lugar, nos preguntamos qué es lo que la sociedad entiende o qué se debe entender por un prejuicio. Antes de decirles qué es lo que pensamos nosotros, yo los invito a que ustedes por un momento piensen qué tipo de prejuicios sobre distintos temas han tenido. Me imagino que seguramente en este momento les podrán estar pasando por la cabeza varios. Todos, como seres humanos, tenemos prejuicios respecto de grupos de personas, respecto de culturas, respecto de muchas cosas. ¿Verdad? Bueno, entonces nosotros consideramos como prejuicio aquella carga intelecto-emotiva, generalmente negativa, dirigida directamente a un grupo como un todo o a un individuo como parte de ese todo. Entonces, bajo esa definición, consideramos que los derechos humanos son percibidos en Guatemala a través de diversos prejuicios. Seguramente ustedes están pensando en este momento ya en algunos de ellos. Veremos si coincide con lo que nosotros logramos recabar. Bien, procurando ser un poco más gráficos y no ocupar tanto texto, pues puse esas tres imágenes para ir enumerando los principales prejuicios que recabamos. Hay otros, pero estos fueron los que con más frecuencia se referían las personas de los grupos. Primero, podemos ver en la parte superior izquierda esa imagen. No sé si a alguien de ustedes se le ocurre a qué se puede referir. Bueno, fue la gráfica un poco más amigable que encontré cuando estaba haciendo la presentación.
Habían otras un poco más grotescas, pero con esta gráfica lo que yo quise dar a entender es como el prejuicio más connotado. Los derechos humanos en Guatemala solo funcionan para proteger delincuentes. Bueno, esta es una idea recurrente que humildemente considero deberíamos atender no solo la Procuraduría de Derechos Humanos, sino la sociedad en su conjunto. Si vivimos en una sociedad que considera que los derechos humanos son exclusivamente para proteger delincuentes, pues creo que hay mucho camino que recorrer todavía. Luego vamos a matizar un poco más cada una de estas aseveraciones. La otra imagen. ¿Qué sugiere esa imagen que está en el centro de la diapositiva? Que los derechos humanos solo funcionan o surgen o solo hacen sentido con ideologías políticas de izquierdas. O sea, a pesar de que haciendo una rápida lectura de democracias y sociedades avanzadas se puede romper este prejuicio, pero de igual manera, si la sociedad guatemalteca considera que los derechos humanos surgen o solo funcionan con ideologías de izquierdas, tenemos mucho camino todavía que recorrer. Y la otra figura, esta tal vez no sea tan conocida, pero una idea muy recurrente en los ejercicios que realizamos es que los derechos humanos son para grupos de anarquistas que rechazan el orden establecido, particularmente jerarquías, protocolos, disciplina de la conducta, y que favorecen cualquier forma de libertinaje. La imagen que aparece ahí es precisamente el símbolo internacional que identifica el movimiento anarquista. Manifestaciones de esta percepción, bueno, hasta quienes dicen que para trabajar o estar en derechos humanos debo vestir de tal o cual manera, debo llevar tal o cual atuendo, porque si llevo otro se ve raro o se ve extraño, hasta ese punto. Bien, para la reflexión, por favor. Bueno, aquí viene a continuación el diagnóstico recabado del trabajo con grupos focales. Un primer elemento. Detectamos una desvinculación del ciudadano común con los derechos humanos. Esta idea deriva, en nuestra opinión, de que el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos se percibe exclusivamente como patrimonio de delincuentes y que se desconoce por completo los derechos del resto de la sociedad, privilegiando los derechos de los victimarios. También se reveló que en general la actuación de la Procuraduría de Derechos Humanos no está cumpliendo con proteger al buen ciudadano, pero sí con proteger delincuentes. Esto sin duda alguna puede obedecer a una necesidad de difusión en distintos niveles y desde distintas plataformas sobre la actividad que realiza la Procuraduría, porque obviamente, ustedes lo saben mejor que yo, el trabajo del procurador se expande hacia muchísimas actividades de la vida humana, no exclusivamente la defensa de privados de libertad. La otra idea relacionada con este primer punto es que los portadores de derechos no se ven a sí mismos en un plano de igualdad y reciprocidad con los demás.
no existe un entendimiento como sujetos de derechos en el plano de la igualdad. El segundo elemento, también muy relacionado con el primero, es el desconocimiento de la universalidad de los derechos humanos. Quienes trabajan en el tema, han estudiado el tema o son expertos en el tema, conocen muy bien que una característica de los derechos humanos es su universalidad, que son vigentes con independencia del sexo, de la religión, de la ideología política, de la condición económica del ciudadano. Pero esto parece ser un universo completamente desconocido para los ciudadanos guatemaltecos. Tercero, falta de conocimiento, formación y capacitación. No es ningún secreto que la sociedad guatemalteca carece de conocimientos, instrucción y formación académica en derechos humanos, ciudadanía, culturas democrática y jurídica. Además de que existe un absoluto desinterés por todo lo anterior. Dos ejemplos que nos llamaron la atención en esta línea. La atribución del estado de inseguridad pública al respeto de los derechos humanos. Que la Policía Nacional Civil no puede actuar como muchos esperarían que actuara, y entre comillas lo puse en el estudio, por culpa de los derechos humanos. Aquí hay que mencionar que si bien existen sociedades como la guatemalteca, probablemente formadas en una cultura de violencia o de represión, pero ahí vemos cómo este tipo de formación incide en muchos ámbitos. La Policía Nacional Civil tendrá protocolos de actuación para contrarrestar la delincuencia, como cualquier cuerpo de policía del mundo. Pero en el imaginario lo que se piensa es que la policía debe actuar reprimiendo, golpeando o agrediendo a los delincuentes. Es un error de enfoque tremendo. Bueno, por otro lado también se dijo que la falta de celeridad de las autoridades ante la presentación de una denuncia algunas veces puede explicar por qué la población piensa mejor en actuar por mano propia. Eso es un grave error, pero alguien dijo, bueno, quizá tal cosa puede justificar la otra. Otro elemento que llamó la atención es que por los derechos humanos, los padres y madres de familia se les imposibilita corregir adecuadamente a los hijos. Yo lo puedo entender muy bien porque por mi generación, pues la forma de crianza que yo tuve no fue precisamente en el contexto de los derechos humanos, pero algo así. Pero de ese tiempo hasta ahora ya ha pasado mucho tiempo y me parece inaceptable que todavía sigamos manteniendo ese enfoque en la actualidad. Connotación ideológica de los derechos humanos. Bueno, esto ya lo mencioné antes, pero aparte de identificar los derechos humanos con ideologías de izquierdas, llama la atención que quienes identifican con alguna ideología los derechos humanos, lo curioso es que al preguntarles, bueno, si usted identifica los derechos humanos con ideologías de izquierdas, ¿me puede usted decir en qué consiste esta ideología? La mayoría de personas no sabía qué decir. Y la pregunta opuesta, ¿y sabe usted en qué consiste la ideología opuesta, la ideología de derechas? Pues tampoco sabían ni qué era una cosa ni otra. Creemos que esta percepción en la sociedad guatemalteca puede obedecer a que durante la época que duró el conflicto armado, pues las personas más afectadas fueron aquellas que no estaban ni dentro de un bando ni dentro de otro,
y en algún momento surgieron expresiones de reivindicación o defensa de sus derechos. Y entonces esto provocó que se asociara a estas personas que clamaban por el derecho a la vida y a la no represión como parte de los grupos de izquierdas o insurgentes. Puede ser que sea de esa manera. Y que esta población pues fue quien más sufrió las violaciones a sus derechos durante el conflicto. En cuanto a gobernanza y gobernabilidad, aquí el punto de partida es que la carencia de capacidades suficientes del Estado para atender los problemas sociales dificultan el cumplimiento de su obligación de velar por el bien común, por lo que la gobernabilidad resulta altamente cuestionada. Que la mayoría de la población no cuente con las condiciones mínimas de seguridad en la convivencia diaria, el ir y venir de casa al trabajo, a los estudios, hacer cualquier gestión, provoca en todos una situación de gran estrés debido a los altos índices de violencia cotidiana. Es difícil pensar en los derechos humanos en tales circunstancias. Máxime cuando analizamos aspectos de seguridad, salud y pobreza. No tengo que mencionar ni voy a utilizar mucho tiempo pensando en las precarias condiciones de los servicios de salud, el alto porcentaje de niños con desnutrición crónica que quedan condenados de por vida a una situación de vulnerabilidad enorme. La politización que se ha dado de las negociaciones colectivas de derechos laborales, actuando irresponsablemente, firmando pactos donde no se cuenta ni se sabe si el Estado tendrá la capacidad para satisfacer los requerimientos. Entonces, estos y otros elementos, cualquier ciudadano puede pensar que los derechos humanos se pueden asociar con un Estado que ha defraudado a sus ciudadanos. Bueno, pero no todo es tan negativo. En los grupos también salieron cosas positivas, como que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado cualquier cantidad de instrumentos y tratados en derechos humanos. Lamentablemente, en muchos casos, sin siquiera saber a qué se está comprometiendo. También existe la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Y una gran cantidad de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad relacionada con el tema. Eso es por sí mismo muy positivo. El punto es dónde conecta todo esto con el ejercicio diario de los derechos por parte de la población. Volviendo un momento a la gestión de la Procuraduría, no se puede negar que cada procurador ha tenido desde la fundación de la institución un estilo propio para gestionar la defensa de los derechos humanos, lo cual es muy positivo. Lo que sí, llamó la atención es que quizás sea importante poner atención en esto, porque estas percepciones, como no cambien en la sociedad, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso y vamos a consolidar los prejuicios. Un par de ideas más positivas. La vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso es algo que hay que aplaudir y probablemente sea un instrumento efectivo para que el ciudadano común pueda conocer el trabajo que realizan las instituciones y realizar las auditorías que considere necesarias. Y el trabajo de la Procuraduría en la visualización de grupos vulnerables de distinta naturaleza. Otro elemento, ausencia de ética, principios y valores.
quizás en este momento no podamos alcanzar a imaginar la cantidad de efectos negativos que puede producir en una sociedad que cuente con tal arraigo la ausencia de ética, principios y valores. El efecto fundamental de esta característica es que una sociedad así termina por desestructurarse en todos sus sistemas y el tejido social se torna muy difícil de reconstruir. No estoy descubriendo nada nuevo. Si echamos un vistazo a democracias avanzadas, ¿cómo funciona de una manera muy simple la gestión en estas sociedades? Muchos ciudadanos cumplen la ley por convicción, porque se han apropiado de que es correcto, es positivo para sí mismos y para los demás cumplir con las leyes. Ese es un grupo. Hay otro grupo que cumple con la ley por temor. Bueno, pues no estoy tan convencido de que tenga que pagar tal o cual cantidad de impuestos, pero como no lo pague, pues el perjuicio para mí será grande. Entonces cumplo y pago. Bueno, pero hay otros, los malos de la película, que pues no cumplen. Pero para el que no cumpla, en una sociedad o una democracia avanzada se encuentra con la mano firme del Estado. Bueno, decidiste libremente no cumplir, pues la consecuencia es esta. Así funcionan. Entonces vemos cómo el papel de la ética, los principios y los valores cumple una función en la sociedad. El grave problema es cuando nos encontramos en una sociedad donde la precariedad ética y moral es grande y las instituciones son débiles. ¿Para dónde agarramos? Bueno, el último elemento: autoritarismo, racismo y machismo. En el estudio que les compartimos pueden ver ustedes más ampliamente explicado a cada uno, pero en este elemento puse entre comillas una frase que me pareció impactante. La historia del Estado guatemalteco es la historia de un Estado configurado para el despojo, la violencia, las mafias y las prácticas de autoritarismo, encontrando en las dictaduras su máxima representación. Y en un proyecto que participa ACIES con una universidad de Estados Unidos, tomé el dato de que cerca del 47% de los ciudadanos añoraría un golpe militar. Teniendo los años que tiene de vigencia la Constitución, habiendo tenido la posibilidad de formar generaciones de ciudadanos, pues me parece verdaderamente preocupante este dato. O sea, si dudábamos que culturalmente nos permea el autoritarismo, pues lamentablemente es una realidad. Tampoco voy a detenerme mucho en hablar del machismo, únicamente les voy a compartir una frase que dijo alguien. Cuando una mujer presenta una denuncia por violencia intrafamiliar, el encargado de recibir la denuncia puede llegar a decirle: piénselo bien, porque después no va a tener quien la mantenga a usted y a sus hijos. O sea, es difícil creer que, pues, a estas alturas del siglo XXI todavía existan expresiones como estas. También en eso hay mucho trabajo que recorrer. Y finalmente, en cuanto a temas racistas, hace algunos años algunas instituciones en Guatemala hacían evaluaciones periódicas del cumplimiento de los acuerdos de paz.
Ahora pues yo ya no he visto muchas, pero de lo que recuerdo haber visto en alguna de ellas es que el acuerdo menos cumplido pues es el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Pues si nuestra cultura es autoritaria, es machista, un tanto excluyente, pues ¿qué les puedo decir al respecto de los pueblos originarios? Hay otro gran camino todavía por recorrer. Bueno, esto es un poco en resumen el diagnóstico sobre derechos humanos. Vamos a pasar al siguiente, sobre la cultura de legalidad. Pues al igual que en el caso anterior, nos pareció importante partir de una definición. Había varias, pero nos pareció interesante esta. La cultura de legalidad, el conjunto de valores, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia el respeto de las leyes y las instituciones, tanto de gobernantes como de gobernados. Palabras más, palabras menos, elementos más o menos, pero creo que aquí sí se puede trasladar lo que se entiende por cultura de la legalidad. Vamos con el diagnóstico. Bueno, el primero, existencia de subculturas contrarias a la legalidad en Guatemala. Entre paréntesis, el fin justifica los medios. Y para desaburrirlos un poco, no voy a dar explicaciones de esto, pero sí voy a mencionar algunas frases de la cultura popular que nos van a explicar en toda su amplitud este elemento. Echa la ley, echa la trampa. Quien no tranza, no avanza. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Poderoso caballero es don dinero. Ayúdame a ayudarte. Aceitar la mano. ¿Cómo nos arreglamos? Con dinero baile el mono o el perro. No importa que robe, pero que salpique. No quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Un político pobre es un pobre político. La moral es un árbol que da moras. Y en el contexto de nuestro vecino del norte, México, encontré dos expresiones muy curiosas. El año de Hidalgo, pendejo el que deje algo. El año de Carranza, por si el año de Hidalgo no alcanza. Bueno, entonces como ven, y algunas otras más que a ustedes probablemente se les ocurre. Entonces el resumen de esto es, si culturalmente, pues en la literatura, en las expresiones populares, hemos recogido esta forma de ser de alguna manera común en sociedades latinoamericanas, y algunas europeas tampoco se quedan muy atrás, no lo crean. Imagínense, frente a la consideración de una cultura de legalidad, se presenta pues un poco complicado el panorama. La desigualdad ante la ley. Esta aspiración de la igualdad ante la ley pues es una conquista histórica, vamos a decir, de la civilización occidental, indiscutible. Pero ¿qué pasa en algunas sociedades? Se percibe que en ciertos grupos de la sociedad se fomenta todo lo contrario de la igualdad ante la ley. Debido a la inexistencia de incentivos para actuar conforme a la ley, especialmente cuando se aprecia desigualdad en el tratamiento de casos judiciales, dependiendo de quiénes son los sujetos involucrados. Si hacemos una revisión de las noticias de los últimos días, pues seguro que vamos a encontrar referencias a esto. Qué casualidad, pero en el estudio ya había surgido esta expresión.
Ser amigo o familiar de funcionarios públicos o con autoridad garantiza un trato especial. O sea, esto es una situación inadmisible. Lejos quedaron los tiempos donde, esto ustedes lo pueden preguntar con sus abuelos, para aquellos que todavía los tengan, cuando el profesor de la escuela era un referente en la comunidad, cuando la autoridad pública o municipal era un referente, porque además de ser un referente eran ejemplos. Hoy en día, pues no voy a hablar de casos, pero ocurre exactamente todo lo contrario. Otro elemento, ineficiencia y debilidad institucional del Estado. Lamentablemente, las instituciones públicas y gobernantes o quienes ejercen el poder público gozan de poca credibilidad. Esto, aunado a la precaria institucionalidad, ha orillado a las personas a vivir en la cultura de la ilegalidad. Incluí otra cita. Existe la práctica que la salida a la aparente inoperancia o lentitud del Estado se resuelve con dádivas o con sobornos, lo que posibilita agilizar los trámites. Si se tiene que pagar más en cualquier trámite, se paga más y se resuelve. La otra posibilidad es no pagar, pero esperar más tiempo a la conclusión del trámite o a la finalización del caso. Sin la dinámica de gestión pública de este país o de cualquier otro, existe tan arraigada la concepción de que tengo que pagar para agilizar un trámite. ¿De qué consolidación de cultura de legalidad estamos hablando? Ocurre exactamente todo lo contrario. En un Estado de derecho sin una cultura de legalidad afianzada, resulta más difícil realizar la ponderación de derechos. Obviamente, si lo que el Estado me proyecta es desorden, anarquía, entonces aquel eterno problema y aquella discusión de que cómo voy a ponderar el derecho de libertad de locomoción y el derecho de manifestación pública se puede volver la de nunca acabar. Porque si las reglas, en primer lugar, no son claras y no existe un referente que nos recuerde o nos haga cumplir nuestras obligaciones, entonces, ¿de qué cultura de legalidad estamos hablando? Finalmente, pues, el otro elemento en el tema de cultura de legalidad es la debilidad del sistema de justicia. Fundamentalmente en la falta de capacidad del organismo judicial para impartir justicia de manera pronta y cumplida, es uno de los factores que provoca que la población se sienta desmotivada a buscar justicia ante los tribunales. El ejercicio de litigio malicioso o estrategias judiciales de personas con poder político o adquisitivo para retrasar la justicia envía mensajes tan negativos como que las sanciones se aplican solo a las personas de bajos ingresos o más pobres. Persiste la idea en la sociedad de que el sistema de justicia no es independiente, con fundamento en experiencias del pasado, donde el sistema de justicia se utilizó para favorecer intereses diversos. Bueno, básicamente este es el diagnóstico que recabamos sobre lo que es cultura de la legalidad. Pero, pues obviamente, así es, como lo decía la señora procuradora, pues hace las investigaciones, pero también hace propuestas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, en resumen, nos parece que existe una estrecha relación entre los derechos humanos y la cultura de legalidad. Primero, los derechos humanos son un pilar fundamental del Estado de Derecho. Esto, pues, es una verdad incontrovertible, pero también permite reconocer que en estados débiles o de legalidad simplemente
no necesariamente van a existir las condiciones para que los derechos humanos sean una realidad. O sea, si el Estado en general no responde ante las necesidades del bien común, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos instituciones fuertes. De lo contrario, vamos a seguir con el mismo problema. El Estado de Derecho implica que gobernantes y gobernados ajusten su conducta a lo prescrito en la legislación. Esto no es un mito. Esto es lo que debe ser. No es una historia, no es un cuento de hadas. Es lo que debe ser. Pero si vivimos en un estado donde esto no es una realidad, los derechos humanos y la cultura de legalidad siguen en entredicho. Existe una relación complementaria entre el respeto a los derechos humanos y la vigencia de una cultura de legalidad. Respetamos la cultura de legalidad y observamos los derechos humanos en beneficio ¿de quién? Pues de las personas, de los ciudadanos. La cultura de legalidad está en función de los ciudadanos, de las personas, no al revés. Y el puente entre ambos son los valores. Los derechos humanos le dan el sustento a la legalidad. Cuando hablaba anteriormente en el diagnóstico sobre derechos humanos, hablábamos de ausencia de ética, principios y valores. Es necesario y urgente retomar este tema, porque si seguimos en esa pendiente donde la sociedad se encuentra de, no vamos a decir pérdida de valores, sino sustitución de los valores tradicionales o convencionales por contravalores, el escenario puede llegar a complicarse gravemente en el mediano plazo. Bien, entonces vamos a la hoja de ruta que les mencionaba. Pues incluimos a estas instituciones que nos acompañaron en los grupos focales. El primero, el Ministerio de Educación. Asignamos objetivos específicos a cada entidad. El primer objetivo específico para el Ministerio de Educación: revisar el currículo nacional base en materia de enseñanza de los derechos humanos y cultura de legalidad y analizar sus contenidos y metodologías de enseñanza. Tuvimos noticia de que el currículum en estos temas, pues es un currículum que se elaboró posacuerdos de paz, lo cual está muy bien y fue un compromiso del Estado de Guatemala. Pero esto hay que revisarlo y actualizarlo continuamente. Creemos que eso no se ha dado en el ministerio. Elaborar libros de texto como apoyo a los docentes para la enseñanza de contenidos curriculares. Un representante del Ministerio de Educación que nos acompañó en los grupos dijo que el ministerio no cuenta con material bibliográfico de referencia para enseñar este y otros temas. Pues cuesta trabajo entender que esto ocurra así, que cada profesor tenga que ver cómo encuentra y dónde busca los materiales para reforzar sus contenidos. Bueno, pues más vale tarde que nunca, pues hay que elaborar esos materiales. Implementar progresivamente las innovaciones realizadas en forma de proyectos piloto por sectores y número de escuelas que atienda. Siguiendo con el ministerio, incluir de manera transversal en sus planes operativos anuales los derechos humanos y la cultura de legalidad. Realizar actividades diversas para la sensibilización del personal administrativo en materia de derechos humanos y cultura de la legalidad. Evaluar y realimentar las acciones implementadas y mantener una estrecha comunicación y relaciones de cooperación con la Procuraduría de Derechos Humanos. Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos.
Divulgar la política del Ejecutivo en materia de derechos humanos a través de una estrategia de comunicación y coordinación entre ministerios, unidades ejecutoras, entidades descentralizadas y autónomas para promover el ejercicio de los derechos humanos. Me costó trabajo conseguir la política del Ejecutivo en materia de derechos humanos y la que encontré, salvo mejor opinión, pues no me parecía algo muy actualizado. Bueno, fortalecer la cultura de legalidad, especialmente en relación con la transparencia y rendición de cuentas. Es un ejercicio y un derecho ciudadano acceder a esta información. Gracias a la ley de acceso a la información se ha logrado mucho, pero hay entidades que aún hoy en día se resisten a dar información o la retardan. Bueno, Procurador de los Derechos Humanos. Establecer alianzas con diversos sectores de la sociedad para ampliar el programa educativo. Elaborar campañas de comunicación para distintos niveles y público para garantizar la comprensión del mensaje. Fortalecer las estrategias de comunicación y coordinación con el Ministerio de Educación a efecto de apoyar la labor de formación y enseñanza que realiza este ministerio. Medios de comunicación. Conformar un observatorio de medios donde se analice la manera en que se abordan los derechos humanos en las noticias y la cultura de legalidad a través de las informaciones que a diario se presentan. Miren, a mí me ha dejado verdaderamente impresionado las informaciones de las últimas semanas de la televisión abierta. El caso de la bomba que explotó en la zona 7, que se hizo explotar por una muchacha. La televisión abierta al día de hoy sigue proyectando las imágenes grotescas de ese hecho. No lo puedo entender. O sea, esto, como diríamos en un lenguaje más coloquial, se ha juntado el deseo del morbo de la sociedad con medios de comunicación que le proveen la alimentación de ese morbo. O sea, esto no lo deberíamos, como consumidores de la información, no lo deberíamos tolerar. Es impresionante. Y en estos días, la misma recurrencia de imágenes de linchados, de quemados, una y otra vez en la edición de la mañana, del mediodía y de la noche, y no de una mención rápida, notas de más de 5 minutos con una frecuencia de escenas grotescas. ¿Contribuyen estos medios al respeto de los derechos humanos en la sociedad? Otro ejemplo. Frecuentemente escucho en estos medios cuando hablan de castigos mayas. Por favor, no sé qué beneficio crean que le puedan hacer a los pueblos originarios cuando presentan a la sociedad este tipo de castigos de la manera como lo hacen. Con esto no estamos contribuyendo de parte de los medios al respeto de los derechos humanos. Entonces, por eso se nos ocurrió sugerir un observatorio de medios en este sentido. Hay otra cantidad de tonterías horrorosas que dicen los medios, no solo en tema de derechos humanos, sino en otras noticias. Bueno, pero eso vendrá después. Organizar junto con facultades de ciencias de la comunicación cursos de capacitación y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos y cultura de legalidad para periodistas. Universidades, centros de pensamiento, sociedad civil. Revisar el pensum de estudios de carreras que imparten y elaborar una propuesta que permita la transversalidad en la enseñanza de los derechos humanos y la cultura de legalidad. En estos temas muchos se preguntan en las carreras técnicas cómo se puede enseñar derechos humanos. Hay formas, hay manuales, hay experiencias exitosas.
un proyecto de ingeniería que no se elabore con las condiciones técnicas básicas tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos de quienes actuarán en ese proyecto. No es pedir demasiado. Organizar actividades de capacitación no formal en materia de derechos humanos y cultura de legalidad y compartir con el Ministerio de Educación, universidades, Procuraduría de Derechos Humanos, los resultados de sus investigaciones para que puedan utilizarse como herramienta de políticas, como referencia bibliográfica y como consulta en la docencia. Pues esto es, a grandes rasgos, el diagnóstico y la propuesta que desde la Asociación de Investigación y Estudios Sociales hemos hecho, y pues nos agrada mucho haber contado con este espacio para compartirla con ustedes, que son los expertos quienes día a día tienen que trabajar por que los derechos humanos sean una realidad en esta sociedad. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.